¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Buenos días, está- dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, eso es lo importante, ¿no? No nos olvidemos, por Dicen buenos favor, en días. este caso, ¿cómo está? Muy buenos Buenos días. días, listen. ¿Cómo está? Muy buenos días. De registrar la asistencia, por favor. Sí, estamos cerca de 15 personas y solamente 7 personas han registrado la asistencia, ¿no? No nos olvidamos en este caso de seguir trabajando la plataforma, el portafolio, ¿sí? En todo momento, ¿no? Adicional, no se olviden, por favor, de tener los documentos al día. No se olvide de tener las pensiones, las tareas al día para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en el contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente la formación de la ONU, ¿no? Pero también vamos a recordar un poquito acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué recordamos o qué hechos importantes sucedieron dentro de la Primera Guerra Mundial, si nos acordamos? La creación de nuevas tecnologías como los búnkers, los diferentes tipos de armas Excelente, muy en bien. la ¿Qué Primera Guerra armas Mundial. dentro de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué armas aparecieron? O sea, los metralladoras, pues, el gas, ¿cómo se llama? Las bombas de gas, las granadas, Ya, el los gas fusiles. mostaza. Muy bien, el gas mostaza. ¿Qué hacía el gas mostaza? ¿Qué hacía el gas mostaza? Los, o sea, era tóxico Ya para, era. como veneno, sí. No era tan tóxico, pero tenía una finalidad. ¿Qué Ajá, finalidad tenía el gas mostaza? como Era básico. noquiales. Eso, muy bien. Paralizarle directamente al enemigo. Excelente, señor Salazar. 10, muy bien. Ahora también recordamos un poquito de las bombas que fueron creadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran las bombas básicamente nucleares, ¿no? ¿En qué ciudades básicamente atacaron esas bombas? Y Hiroshima y Nagasaki, dicen. Hiroshima y Nagasaki. Excelente, muy bien. Ahora, ¿Hitler fue encontrado vivo o no? No se supo, dicen, si estaba vivo o estaba muerto en la Segunda Guerra Mundial. O sea, dijo que, o sea, no le capturaron, no saben si está muerto o está vivo. Precisamente se Eh, dice. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, existen algunas versiones, ¿no? Que justamente Hitler se suicidó y obviamente en los restos que encontraron, básicamente lograron determinarlo por su mandíbula, ¿no? Porque obviamente tenía dientes incrustados, en este caso con materiales preciosos, y obviamente se lograba determinar supuestamente que era de Hitler, ¿no? Pero también existen versiones de que justamente él escapó, ¿ya? Una vez que su búnker directamente fue rodeado por los enemigos y obviamente pues el submarino en ese caso lo trajo hasta la Patagonia, ¿no? La Patagonia que básicamente queda en Argentina y obviamente pues él pudo escapar, pudo vivir ahí y obviamente pues sus últimos días pasó directamente en Sudamérica, ¿no? Son versiones y versiones que se manejan al día de hoy, ¿no? Como ustedes saben pues las bombas nucleares son bombas realmente destructivas y obviamente fueron creadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de ello, a pesar de la creación de las bombas, también logramos determinar lo que es un holocausto o la masacre más difícil que tuvo que afrontar el pueblo judío, ¿no? Realizamos, o bueno, si recordamos un poquito, ¿no? La realización directa de los campos de concentración. ¿Qué hacían en los campos de concentración los alemanes? Torturaban a los judíos, dicen, y también los mataban. O sea, hacían, hacían, ¿cómo se llama esto? Tortura a los judíos y los utilizaban para trabajo forzado. Excelente, muy bien. Torturaban y asesinaban a los judíos, ¿no? Pero no solamente fueron ellos los que fueron perseguidos por Hitler. ¿A quiénes más asesinaba Hitler?
A los que no eran creyentes Todos los de que no él. pensaban como él. También, muy bien. ¿Que a quién más asesinaba? ¿A quién más será? Muy bien. Básicamente, en el término de los asesinatos que cometió Hitler, perseguía directamente, bueno, en su mayoría a los judíos, ¿no? Pero también perseguía a las personas de partidos políticos contrarios, mataba también a los discapacitados y obviamente a personas que obviamente tenían lo que son gustos por géneros muy diferentes, ¿no? Obviamente acá él se aseguraba directamente de que no puede existir lo que es esa libertad, por decirlo así, dentro del territorio de Alemania y obviamente pues los asesinaban, ¿no? Generalmente los campos de concentración eran sitios en lugares atroces en donde básicamente torturaban a los judíos, ¿no? A los judíos sin importarles si eran niños, sin importarles si eran ancianos, sin importar directamente que existían mujeres embarazadas, sin importar mujeres que generalmente tenían algún problema físico, bueno, en fin, todas esas personas fueron asesinadas en los campos de concentración, ¿no? Realmente fue un genocidio bastante fuerte dentro de la historia de la humanidad y obviamente pues fue el momento más terrible que los judíos en el siglo XX obviamente lograron tener, ¿no? Si recordamos un poquito, justamente en la Segunda Guerra Mundial existieron algunas enfermeras, existieron algunos doctores, algunos monjes que lograron ocultar a algunos niños, obviamente, para que los alemanes no los encontraran y obviamente, pues, esperar de que la guerra terminara para que ellos, obviamente, sacar a los niños, ¿no? Justamente en el año 2010 en adelante, se hicieron lo que son foros, conferencias, en agradecimiento a las personas que obviamente ayudaron para que estos niños, en este caso, básicamente logren sobrevivir, ¿no? Si recordamos un poquito, realmente fue un ataque muy fuerte por parte de Adolf Hitler directamente al pueblo judío y que obviamente terminó cuando Hitler fue derrotado, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿entre qué años fue la Segunda Guerra Mundial? 10 en este momento, señorita Paola. ¿Entre qué años se dio la Buenos Segunda días, Guerra Mundial? dicen. Buenos días. ¿Entre qué años fue? 10 en este momento, a ver. Y eso ya lo revisamos la semana anterior. A ver, ¿en qué año se dio la Segunda Guerra Mundial? 1914. No, eso fue la Primera Guerra Mundial. La Ah, Segunda. 1935. Casi, casi, muy bien. 39. 9. 1939. Excelente. ¿Y a duró hasta medias. los años? 1900. 39. Ya el inicio, 1939. El final, 1946. 1945. Excelente, casi, pero no, muy bien. Básicamente fueron los años en donde se dio pues el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente pues acá se dieron pues algunos cambios importantísimos después de la guerra, ¿no? Que fue la creación directa de la ONU. Sí, la ONU. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor Stalin Salazar, por favor? Buenas. Ya, a ver, unos días dice, a la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas, ONU, la mayor organización internacional del día de hoy, fue creada en 1945 por 51 países con el fin de mantener la paz y la seguridad del mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Nombre, la Organización de Naciones Unidas, ONU o Naciones Unidas, NNU. La fundación de la ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede. Aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa en considerado territorio internacional de la sede europea y la segunda
Sede mundial en la ONU se encuentra en Ginebra, Suiza. Secretario General, Ban Ki-moon. Estados miembros. En la actualidad la ONU tiene 193 miembros. Todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente, además de la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina. Poseen el estatuto en estado observador en los Estados Unidos. Excelente, En las señor. Naciones Unidas, perdón. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Muy bien acá. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? El inicio o la creación el 24 de octubre de 1945, ¿no? Miren, básicamente fue después directamente del enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial que se creó directamente lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Si recordamos un poquito, dentro de los años de 1918, de 1919, de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, se crea lo que se conoce la Sociedad de Naciones, que básicamente era una institución con los mismos principios, con los mismos objetivos que mantiene la ONU en la actualidad, ¿no? Y después, obviamente, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones quedó totalmente disgregada por el conflicto y después, obviamente, se logró fundar lo que hoy conocemos la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente se menciona que la Organización de las Naciones Unidas es directamente la Sociedad de Naciones, solamente que cambió directamente lo que es el nombre, ¿no? Y al día de hoy sigue siendo la institución más grande que tiene pues el mundo, ¿no? En donde básicamente establecemos algunas características importantes, ¿no? Una de ellas, obviamente, la fundación en 1945 en San Francisco y obviamente podemos encontrar en algunos territorios más dentro del mundo, ¿no? Recordemos que fue fundada por 51 países, y obviamente encontramos en algunos territorios algunos departamentos, ¿no? Por ejemplo, la primera sede directamente se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. La segunda sede directamente tenemos en Ginebra, en Suiza, ¿no? Aquí podemos determinar también que existen 193 países miembros dentro de la ONU, ¿no? Y obviamente, pues, la ONU es el organismo donde básicamente tratan todos los problemas en el mundo, políticos, económicos, sociales, culturales, hablan directamente de objetivos y de problemas como la enfermedad, las enfermedades, hablamos de la pobreza, hablamos de desempleo, que obviamente se logra determinar como el organismo que básicamente está sujeto a la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Muy bien, dígame por favor, señor Stalin Salazar. Una pregunta, dice. ¿Y si uno de los, o sea, porque ya creo que son más países, ya no los 51 países, si un país se va contra otro país, o sea, ahí puede intervenir lo que es la ONU o diferentes tipos de países, o ya no intervienen? Excelente, muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos un conflicto directamente un país con el otro, se llegan a lo que son acuerdos o negociaciones, pero directamente lo hacen por etapas, ¿no? Por ejemplo, si un país directamente tiene algún conflicto con otro país, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, que básicamente es un organismo también dependiente de la ONU, trata de hacerse cargo, obviamente, de este conflicto. Pero si en su momento este organismo no puede resolver el problema, entonces la ONU como tal interviene directamente en ese conflicto. Entonces, es decir, que si un país tiene un conflicto con otro, la ONU directamente se acerca, dialoga directamente con estos dos países, obviamente con la finalidad de establecer lo que es la paz y la tranquilidad. Por ende, ustedes han de haber visto de que los conflictos que se manejan en el mundo, en la mayoría de los casos, obviamente, interviene lo que es la ONU. Sí, muy bien. Vamos, por favor, a reconocer algunos departamentos y algunos órganos principales que existen dentro de la ONU, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Hernán Espín, por favor. Órganos principales. Buenos días, Licen. Buenos días, por favor. Órganos principales. La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 estados
miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto, los cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad o con el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de 2/3 de votos y todos los demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de sesiones. Es el Consejo de Seguridad, es el órgano responsable de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de voto, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General por periodo de 2 años. El Consejo puede convocar a reuniones en cualquier momento cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente. El Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está integrado por 54 estados, miembros de la ONU, y se encarga de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo, aunque el principal periodo de sesiones de este órgano es todo el mes de julio. También celebra reuniones periódicas a lo largo de todo el año, como la participación de los representantes de los sectores empresariales y académicos, así como la colaboración de más de 3.200 de la ONGs. El Consejo Administrativo Fiduciaria, el órgano que fue creada por supervisión de la administración de los territorios en fideicomiso, puestos bajo el régimen de administración fiduciaria, con el fin de promover en adelante de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o de la independencia de estos territorios. Al cumplir con su objetivo a tal punto que dichos territorios alcanzaron el gobierno propio a la independencia de 1994, el Consejo se suspendió sus actividades y modificó su reglamento para celebrar reuniones cuando sea necesario. Está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el único órgano cuya sede no se encuentra en Nueva York, es el principal organismo judicial de la ONU, establecido con el fin de resolver todas las controversias jurídicas entre estados, y sus 15 magistrados se eligen por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para mandatos de 9 años. La Secretaría. La Secretaría General de las Naciones Unidas es el órgano administrativo que cuenta con alrededor de 41,000 funcionarios por todo el mundo y presta servicio a los demás órganos. Se encarga de todo tipo de problemas que tratan de las Naciones Unidas. Su máximo representante es el secretario general nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad por un periodo renovable de 5 años. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar los órganos más importantes que tiene la sociedad, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí tenemos lo que es una Asamblea General, en donde básicamente todos los Estados miembros, ¿ya?, debaten lo que son políticas de seguridad, debaten directamente lo que son leyes normativas dentro de la Asamblea en general, ¿no? O problemas o sucesos que pueden ocurrir en el mundo, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es el Consejo de Seguridad, en donde básicamente es un consejo en donde establecen lo que son países, especialmente países de las potencias mundiales, en donde básicamente tratan de prevalecer lo que es un control dentro de la mayoría de los países en el mundo y evitando directamente lo que son conflictos armados, ¿no? Con la finalidad de que todos obviamente opten por la paz y la tranquilidad y la armonía entre los países, ¿no? Hablamos también del Consejo Económico y Social. Básicamente, aquí logramos establecer lo que son los modelos económicos. Aquí directamente en ese departamento podemos estudiar lo que son el crecimiento económico, básicamente en productos, en exportaciones,
y ver directamente cómo los países, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, van creciendo constantemente en la materia económica, ¿no? Básicamente estudiamos el capital, estudiamos directamente los ingresos, estudiamos directamente los productos que son exportados de los países en el mundo, con la finalidad de tener lo que es un proceso económico en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, hablamos directamente del Consejo de Administración. Si bien es cierto, aquí también podemos determinar lo que es una administración territorial, ¿no? Fiduciaria, que obviamente nos habla directamente del dinero, del capital. Hablamos también de lo que es la expansión de los territorios y sobre todo directamente hablamos de los impuestos, hablamos de las normativas, hablamos directamente acerca de la administración que debe tener un país, obviamente para no tener conflictos entre ellos, ¿no? Ahora, la Corte Internacional de Justicia. Si bien es cierto, es la Corte en donde básicamente establece lo que son modelos, principios, normativas de conducta dentro de nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien directamente comete algún crimen bastante fuerte, bastante atroz, por decirlo así, la Corte Internacional de Justicia tiene la capacidad de intervenir en cualquier país y obviamente pues el tratar de darle solución a los problemas que pueden ocurrir, ¿no? Y poder juzgar directamente a las personas que cometan actos en contra de la humanidad, ¿no? Aquí directamente se podría mencionar que la Corte Internacional de Justicia básicamente establece lo que es un juicio propio sobre directamente las personas que cometieron delitos muy fuertes, ¿no? En el caso de Augusto Pinochet, si recordamos un poquito también de ser el caso, si Hitler hubiera vivido, realmente él tendría que haber sido juzgado por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, miren, tiene la facilidad, obviamente, de juzgar a las personas que cometan directamente algún crimen en cualquier país del mundo, ¿sí? Porque le da esa potestad, ¿no? Al ser miembro directo de la ONU, generalmente un país tiene que adoptar lo que son las medidas, las normativas, los decretos que tiene esta organización y obviamente pues tiene que aceptarlas, ¿no? Ahora también tenemos lo que es la Secretaría General. Aquí directamente podemos establecer que la ONU directamente cuenta con departamentos en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos asistir, queremos conocer un poquito de la ONU, obviamente nos podemos acercar lo que es a su departamento dentro de nuestro territorio, ¿no? Y sobre todo podemos determinar que los funcionarios que trabajan justamente al día de hoy superan los 41,000 empleados en el mundo, ¿no? Entonces, todos directamente están sujetos a las normativas, a las decisiones, a la participación directa de la ONU en el mundo, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a los objetivos principales de la ONU. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Paola Beltrán, por favor. Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización se encuentran los siguientes: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de desarrollo y libertad de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí tenemos directamente lo que son algunos de los objetivos principales que la ONU mantiene al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, nos dice mantener la paz y la seguridad internacional. Muy bien, ahora, ¿ese objetivo se ha cumplido? No. ¿Por qué? ¿Qué sucede hoy en día? A ver, ¿qué sucede que obviamente no ha permitido mantener la paz entre los países en el mundo? ¿Qué sucede? ¿Qué conflicto tenemos al día de hoy? La guerra de Ucrania.
Excelente, la guerra de Ucrania. Que si bien es cierto, todavía no se logra encontrar lo que es una negociación bastante buena entre estos dos países y obviamente pues mantener lo que es la paz y sobre todo la seguridad internacional, ¿no? En donde básicamente establezcan principios de no invadir otros territorios, de no generalmente aplicar lo que son ataques sorpresivos o directamente lo que son la creación de armamento nuclear, ¿no? Que al día de hoy supuestamente se ha mantenido pues detenido, cosa que en algunos países todavía sigue dándose lo que es el incremento de estas bombas, ¿no? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ¿sí? Que si bien es cierto, realmente las naciones en el mundo mantienen en su totalidad, antes del conflicto de Ucrania con Rusia, mantenían lo que es una cordialidad entre naciones. Obviamente cada una de ellas tratan de mejorar sus lazos para evitar conflictos, para evitar directamente lo que son peleas que generalmente puedan tener a futuro lo que es una guerra mundial, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poquito del Ecuador, nosotros, ¿con qué países hemos tenido conflictos? Perú, Con Perú, por los Excelente, territorios. muy bien. Con Perú por los territorios, ¿con qué otro país? con Colombia, Ya, si bien es cierto, nosotros directamente por límite territorial, en su momento hemos tenido pues algunos conflictos con nuestros países vecinos, ¿no? Pero en fin, obviamente eso se ha terminado y siempre tenemos que fomentar las relaciones de paz, de armonía, de tranquilidad, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando existe lo que es una guerra, realmente la población es la más afectada, ¿no? Ahora, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres. Pregunta, ¿la pobreza todavía existe o no existe? Sí existe, dice Sí, la pobreza. Y sí seguirá existe. existiendo. Muy bien, excelente. La pobreza todavía no ha sido erradicada en el mundo, ¿no? A pesar de que los países europeos mantienen una economía de primer orden, tienen salarios sumamente altos, esto no ha permitido, en su caso, eliminar la pobreza en el mundo, ¿no? Que es un problema que al día de hoy no se encuentra una solución estable, ¿no? Ahora, vencer el hambre. Excelente. Todos los niños, todas las personas en el mundo tienen lo que es acceso o pueden alimentarse de la mejor manera. No, Ya, muy bien. ¿Cuál es el continente en donde existe más pobreza todavía en la actualidad? El África, En África. africano. Excelente, muy bien. En el continente africano, ¿no? Entonces, donde la pobreza realmente es extrema y obviamente pues el hambre es una situación bastante difícil que los niños en la mayoría de los casos sufren, ¿no? Y que al día de hoy todavía no se ha encontrado una solución viable para eliminar lo que es el hambre, justamente en los niños en el continente africano. Si bien es cierto, obviamente el hambre existe en todo el mundo, pero en el continente africano es el sitio en donde más problemas se tienen, ¿no? Ahora, las enfermedades. ¿Se han eliminado enfermedades? sí, sí se han erradicado algunas enfermedades, pero igual hay. Aunque desde mi punto de vista, la pobreza no existe muchas veces solo por culpa de la ONU, sino por la mentalidad de la gente. Dicen, Ya, o sea, yo escuché en unos documentales claro, de dígame. misterios, dice que en el vuelo que se estrelló de Airlines, Malasia es la que era, dice que ahí había un señor que habían 4 señores que han encontrado la cura contra el cáncer y que hicieron eso para no, para, o sea, sí era una estrella de ese avión para que no haya, o sea, no haya esa cura aún. Ya, muy bien, excelente. Bien, ahora respondiendo a las preguntas, ¿no? Básicamente la pobreza, obviamente, se logra determinar por una mala administración que tienen los países, ¿no? Obviamente eso no ha permitido que en algunos casos, obviamente, opten
por empleos de primer nivel, por empleos para toda la población y que obviamente evite directamente lo que es la pobreza o el hambre, por decirlo así, ¿no? Si bien es cierto, cuando la ONU como tal es el organismo internacional más grande del planeta, él obviamente como tomar directamente una finalidad, el objetivo es que la pobreza y el hambre desaparezca en todo el mundo. Entonces, si yo soy la ONU y digamos que acá en el Ecuador no se ha logrado erradicar directamente lo que es la pobreza o el hambre, entonces yo, al ser el máximo representante, voy a buscar opciones, voy a buscar lo que son formular lo que son normativas, leyes que me permitan directamente erradicar ese problema en ese país. Y después, obviamente, me voy a otro país, qué problemas tiene acá, tratar de dar solución, ¿no? Por ende, la ONU, básicamente, cuando nos habla de pobreza, cuando nos habla directamente del hambre, nos habla directamente de todo el mundo, ¿no? Porque básicamente él tiene lo que es la potestad de intervenir en todos los países, ¿no? Ahora, en el tema de las enfermedades, como ustedes saben, se han erradicado algunas enfermedades, sí, pero también todavía siguen vigentes enfermedades muy fuertes, muy terribles en la actualidad, como es el caso del cáncer. ¿Qué tipo de otra enfermedad, qué tipo de enfermedades todavía tenemos al día de hoy que son letales? El SIDA. Excelente, muy bien. El SIDA también, que es otra enfermedad que al día de hoy obviamente no se logra encontrar lo que es una cura para tratar, ¿no? Ahora, en el tema de la situación de las enfermedades como fue el cáncer, justamente existen versiones, existen hipótesis que obviamente se manejan de que personas en el mundo, científicos, han logrado encontrar lo que es la cura para el cáncer. Existen también puntos de vista u opiniones de otros científicos que han encontrado que es lo que es la cura para el SIDA. Sin embargo, las farmacéuticas del mundo obviamente no han permitido que este avance en algunos casos se dé de la mejor manera y obviamente no se ha logrado erradicar estas enfermedades, ¿no? Bueno, son opiniones, versiones y versiones, pero al día de hoy podemos mantener de que la enfermedad del cáncer todavía no se ha encontrado lo que es una cura viable, ¿no? Al igual que el SIDA. Ahora, ¿qué significa el término del SIDA? Virus de inmunodeficiencia. Ya casi, muy bien. ¿Qué significa el término SIDA? ¿Sistema de inmunodeficiencia humana? No, casi. A ver, 10 en este momento. ¿Qué significa el término SIDA? 10. Una enfermedad terminal, creo. Ya, muy bien. A ver, les doy pistas. Síndrome. Ya. Mm, Síndrome de. De inmunodeficiencia. Ineficiencia. Ya, muy bien. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida, 10, excelente, muy bien. Que si bien es cierto, es una enfermedad que ataca directamente a tus defensas y obviamente pues las debilita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al tener el caso ese tipo de enfermedades nos llega una pequeña gripe, para aquellas personas que cuentan con esta enfermedad, realmente es muy difícil de manejarlo, ¿no? Ahora, el VIH. ¿Qué significa el VIH? Virus de inmunodeficiencia humana. Excelente, muy bien. Ahora, básicamente con el VIH existen personas que pueden vivir con toda normalidad del caso, pero ¿qué sucede acá? Cuando el virus directamente se activa, ya pasa a ser SIDA. Entonces, miren, realmente estas enfermedades al día de hoy todavía no encuentran una cura como tal. Recientemente nosotros pasamos una pandemia, ¿se acuerdan? ¿Qué pandemia acabamos de pasar o todavía la seguimos viviendo? Del coronavirus. Del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Entonces, miren, este tipo de enfermedades directamente
fue lo que es un factor determinante, una para el crecimiento de la población y otra directamente para que la ONU pueda establecer lo que son medidas o protocolos en contra de enfermedades que obviamente ataquen a la población como tal, ¿no? Por ejemplo, una vez que la ONU directamente logró detectar esta enfermedad, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzaron las protecciones para todos los países que utilicen mascarilla. O sea, daron una alerta. Excelente, dar una alerta, dar lo que son protocolos y obviamente Pero primero después, dijeron que iban a concentrar, o sea, como hicieron en África el ébola, que iban a concentrar en un solo país para que sea epidemia ahí, pero después se vio en Italia y en los excelente, demás muy diferentes bien. tipos de países hasta que la OMS se dijo que es pandemia. Excelente, muy bien. Entonces, miren, básicamente existen protocolos para tratar enfermedades, ¿no? Uno de esos protocolos, obviamente, es aislar directamente la enfermedad en un solo territorio, ¿sí? Con la finalidad de estudiarlo y obviamente puede tratar de erradicarse directamente en este sector. Sin embargo, cuando obviamente puede escapar la enfermedad, puede invadir a la mayoría de las personas en el mundo, se le considera pues directamente una pandemia, ¿no? La ONU mencionó los protocolos, mencionó los requerimientos y obviamente después empezaron a la creación de las vacunas en contra de esta enfermedad, ¿no? Pero en fin, básicamente la ONU obviamente trata de eliminar lo que son enfermedades terribles y evitar directamente que la población sufra por estas enfermedades que van apareciendo con el pasar de los años, ¿no? Ahora, otro objetivo, el analfabetismo. La pregunta es, ¿todavía existe directamente en nuestra sociedad que tenemos, bueno, en el caso de personas que no pueden leer y escribir correctamente, tenemos en la actualidad? ¿Se ha eliminado tal vez el analfabetismo? No, licencia, hay una cantidad de gente que Todavía. no sabe leer y escribir. Excelente, muy bien. Si bien es Profe, cierto, para sí, mi dígame. concepto sí se ha eliminado. ¿Por qué? Porque en los gobiernos anteriores, y yo se lo digo porque yo vivo en una zona rural, Ya, hubieron muchos programas de alfabetización que el presidente Correa, creo, hizo. Y sí se menoró el analfabetismo siquiera en un 50%, y tengo un amigo que trabaja en el INE haciendo encuestas y él me rectificó esa información. excelente, muy bien, señorita, muy bien. Si nosotros hablamos dentro de nuestro territorio, ¿no? Obviamente en su momento realizamos lo que son campañas de analfabetización, de tal manera que la mayoría de la población logró pues establecer lo que es una correcta manera, por decirlo así, de escribir y de leer correctamente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en nuestro territorio lo hicieron de esta manera. En algunos países en el mundo, obviamente, no se han generado las campañas de analfabetización, ¿sí? Y obviamente todavía existen personas que a pesar de la tecnología que tenemos al día de hoy, todavía no saben leer ni escribir correctamente en el mundo, ¿sí? En el mundo. Entonces, básicamente es una tarea en donde la ONU debe generar bastante hincapié, debe generar lo que son charlas, foros, de tal manera que toda la población en el mundo logre directamente leer y escribir correctamente, ¿no? Muy bien, fomentar los derechos y libertades de los demás, ¿sí? Que todos los ciudadanos cuentan con libertades, con derechos y a su vez también con obligaciones, ¿no? Otro objetivo principal también es servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos objetivos comunes, ¿no? Es decir, que todos los países deben trabajar con el mismo objetivo de tener lo que es paz, armonía, tranquilidad, mejorar el sistema económico para todos los países en el mundo, que todos los países cuenten con todos los servicios básicos, que en todos los países cuenten con las mismas oportunidades y que todos los países obviamente mantengan un crecimiento continuo, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?
Sí, no, me confirman, por favor. Miren, aquí directamente, bueno, está en inglés, son algunos objetivos más que la ONU directamente cumple en el mundo, ¿sí? Listen, Y que generalmente nosotros, al día de hoy, estamos directamente inmersos dentro de sus objetivos. Sí, dígame, por favor. bueno, buenos días con todos, compañeros. Recién les acabé de enviar a los dos grupos, esas son las famosas ODS 2030 que tuvimos la oportunidad esta semana, nos dieron en el municipio, entonces les compartí para que las checaran allí, están en español, que son aproximadamente 17 ODS. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias. ¿Su apellido es? Hernán Rosado. Señor Hernán Rosado, regáleme un segundito. Aquí está. 10, excelente, muy bien. Si podemos ayudar a nuestros compañeros, excelente, muy bien. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. El día de hoy juega nuestra selección, enviar las mejores energías y obviamente pues para que nuestro equipo haga una buena presentación, ¿no? Así es. Sí, juega, me parece que juega a las 11, ¿verdad? A las 11. A las 11, excelente. Entonces, enviar las mejores energías para nuestra selección y que obviamente les vaya muy bien en ese partido, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. No se olvide de seguir trabajando. Esta semana no les voy a mandar actividad, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma y la siguiente semana, sí, ¿sí? Bien, chicos, pasen un bonito día, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Igualmente. Gracias, hasta que luego. tengan una linda